palabra del Señor, que transforma, que renueva la mente y edifica el espíritu. Quiero que presten atención, un saludo muy especial a los que están en los medios. Hoy Dios nos va a hablar en su palabra y va a revelar qué es lo que le pasa a la iglesia. Porque a veces la iglesia no quiere hacer una cosa, pero en el espíritu desea otra. Eso es en cuanto a la carne. Y a veces queremos hacer las cosas en el espíritu, pero hay un impedimento para hacer lo que el espíritu dice para hacer. Hoy vamos a hablar de las dos simientes. ¿Cuáles serán esas dos simientes? Para que entendamos qué dice la palabra. Y sé que Dios le va a aclarar el pensamiento a muchos. Y van a aprender a ser buenos cristianos a partir de esta enseñanza. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado, nuestro Señor que viene pronto a levantar su iglesia, te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra va a llegar a muchos. Y muchos van a abrir su mente y van a entender el propósito de Dios. Y van a comprender acerca de la confusión grave que tiene la iglesia. Para que todo aquello que sea confusión sea disipado, aclarado por tu santa palabra. Así que tenemos como título las dos simientes. Vámonos al libro de Génesis capítulo 3 y empezamos allí. Dígale al que está a su lado: Cristo Jesús te ama. Hay fiesta en los cielos y gozo en el corazón de aquellos que recibieron en el bautismo, en las aguas y en el Espíritu, que recibieron el Abba Padre. Para esto está reservada una morada celestial. Para estos son las bodas del Cordero. Para estos es la gran fiesta. Así que hay que hacer lo que Dios dice en su palabra. Dice Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta. Diga conmigo, la serpiente era astuta. La serpiente era astuta. Por la enseñanza y por la historia y por los libros que nos muestran los sucesos en la historia, entendemos que la serpiente era astuta y que tenía cuerpo como la de un hombre, como la de una mujer. Podía ser semejante al hombre. Escuchen esto. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira lo astuta que fue ella. Y mira lo que responde la mujer. Estamos hablando de Eva. Dígale al que está a su lado: de Eva. Y Eva responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esto es tremendo. La gente piensa que es una manzanita que se comió a Eva y le dio a comer a Adán. No, no es ninguna manzanita. Simplemente que Dios tenía un plan perfecto entre Adán y Eva. Y eran vírgenes, eran puros en ese momento. La palabra nos enseña que para estar allí tenían que ser santos. Pero Eva, escuche, fue tocada, fue tentada, fue engañada y perdió su virginidad o perdió su pureza con la serpiente, porque la serpiente la tocó. En otras palabras, tuvo sexo con la serpiente. Esto le va a impresionar a más que uno en los medios y aquí también. Hoy vamos a ver de qué se tratan las dos simientes. Y vamos a entender por la palabra lo que Dios nos quiere enseñar, porque no voy a enseñar nada de mí, sino lo que está escrito. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también
a su marido, el cual comió así como ella. A Eva la tocó la lujuria. Eva adulteró la santidad que había en ella. Tuvo relación con el maligno. Escuchen, no me miren así, que ya la palabra lo va a aclarar todo en el desarrollo del contexto. Porque yo no estoy predicando algo que no está fuera de la palabra. Porque a los religiosos y a los fanáticos esto no se le ha revelado, pero se le va a revelar hoy. En el nombre de Jesús, para que hagan como tiene que hacer y como Dios quiere en su santo plan. Ahora miren lo que dice. Así que digan conmigo. Dice en el versículo, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Adulteró con la serpiente. Y luego le enseñó a Adán cómo era el asunto para que también disfrutara. Eso es lo que está enseñando la palabra allí. Después dice esto, versículo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Pero Dios todo lo sabe. Ahora escuche. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Por qué Dios puso señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer? Porque el pecado entró por ella. La mujer fue hecha del fragmento más frágil del hombre. Y la mujer es vulnerable. Y Satanás sabía eso. Dígale, la serpiente antigua, el diablo, el hijo de pecado. Escuche, el engañador tentó a Eva y cayó. Y Eva, como vio que el árbol era codiciable, comió de ese fruto y le dio a comer a su marido. Y su marido también cayó. Adán tenía en su determinación decir no, me mantengo santo, pero no. Escuchen, su mujer le hizo caer también. Y por causa de los ángeles, Dios puso señal de autoridad sobre la mujer. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es el varón, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la gloria del varón es la mujer. Escuchen esto. La mujer vino del varón porque Dios consintió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Así que la palabra comienza a revelarnos. Ahora miren lo que pasa. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así que esa serpiente tenía forma humana. Y la sangre de la serpiente podía mezclarse con la sangre santa. Adán y Eva eran simiente de Dios. Y había un plan reservado, establecer el reino de los cielos en la tierra. Pero Satanás estaba ahí dañando el plan de Dios. Ahora vamos a entender por qué dos simientes. Dice la palabra, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente,
por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, o sea, te arrastrarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. ¡Wow! Ahí hay una maldición muy severa. Así que la serpiente perdió extremidades, brazos y manos. Y verdaderamente, por su maldición, se arrastra sobre la tierra. Esto no es mentira, esto es verdad. Ahora viene la parte que usted va a comenzar a entender. Espíritu Santo, abre el entendimiento y revela a tus siervos lo que necesitamos que ellos entiendan esta noche. Dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Puso una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero ya vamos a ver eso. Entre tu simiente y la simiente suya, ¿ve? Entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cuántos hijos tuvo Eva? Por aquí dicen 2. Por aquí, ¿cuántos? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? 12. Por aquí dicen 2 otra vez. Vamos a ver qué nos enseña la palabra hoy. Así como están ustedes, están los que están en los medios también. Porque muchos, en vez de servir a la simiente de Dios, están sirviendo a la simiente del diablo. Y esto es para que usted descubra qué simiente usted está sirviendo. Por eso el tema de hoy se llaman las 2 simientes. Así que puso enemistad, puso un conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Se supone que lo que iban a hacer de Adán y Eva era la simiente de Dios. Satanás no estaba metido en el plan de Dios, pero Satanás se adelantó y tocó a Eva. Tuvo relaciones íntimas con Eva. Y el primer hijo de Eva, Caín, es hijo de la serpiente, es hijo del pecado. Wow, esto es tremendo, ¿no lo van a aplaudir? Pero la Biblia dice que Adán solamente tuvo 2 hijos. Sí, ciertamente es así. Ya la palabra nos lo va a revelar también. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de Dios quebrará la cabeza de la serpiente. Pero la simiente de la serpiente tocará el talón y hará tropezar y caer a los hijos de Dios. Muchos no entienden qué quiere decir la palabra, pero hoy yo les revelo y les amplifico, les simplifico lo que quiere decir la palabra de Dios. Dice después, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora mire lo que dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será solo para tu marido. El deseo de la pareja, del matrimonio, en la mujer será solamente para su marido. La mujer que adultere muere. En el Antiguo Testamento era apedreada y moría irremisiblemente. Esto era tremendo. En la antigüedad el padre querían que caminaran y que vivieran por su santa voluntad, por su santo amor, que vivieran sujetos en obediencia. Ahora veamos qué nos enseña la palabra. Y esto se pone bueno. Versículo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán pudo haber dicho, no mujer, yo no voy a comer de eso, porque el padre ha prohibido comer eso. Y ya el padre le hubiera dado otra mujer a Adán. Pero Adán también cayó. Ambos pecaron, conocieron la lujuria, el pecado. Adulteraron el templo del Dios vivo. Y entonces murieron espiritualmente. Adán y Eva habían muerto espiritualmente. Tenían vida en sus cuerpos y ya Dios
había maldecido la tierra y maldijo también a la mujer con dolores de parto. Qué tremendo. Pero tenemos esperanza en el Hijo de Dios, en la simiente santa que es Yahshua HaMashiach, en la simiente de Jesucristo, el que vive, el que reina, el que se levantó de los muertos, el que viene por su iglesia. ¡Aleluya! Ahora miren lo que dice la palabra, versículo 18. Espinos y cardos te producirá, ampollas y heridas te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta fue la sentencia de Dios Padre contra Adán y Eva. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque Adán tenía la facultad de ponerle nombre a todas las criaturas y todas las cosas que Dios creó en este mundo, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La sangre de Eva se había cruzado con la sangre de la serpiente y nació Caín. Luego Adán concibe a Eva y nace Abel, sangre pura, sangre santa. Pero Abel no tuvo simiente porque Caín le mató. Veamos qué dice la palabra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no le alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, le quitó la eternidad, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cerró el camino para entrar al lugar donde está el árbol de la vida. Quedaron afuera. Diga conmigo: quedaron fuera de la presencia del Padre. Así está todo aquel que está muerto. Todos los religiosos y los fanáticos, todos aquellos que se crearon algo en su mente y adoran dioses falsos y paganos, están fuera de la presencia del Padre. Y la única manera de restaurarse, de recibir espíritu de vida, es en la simiente del Hijo de Dios, y tiene nombre y se llama Jesús. Amén. ¡Aleluya! Versículo Génesis capítulo 4. Empieza a moverse esto y se va a entender ahora. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Oiga lo que dice primero acá. Y después dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ya comenzaban a ofrendar a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Diga: le dio envidia a Caín. ¿Quién tuvo envidia desde el principio? El diablo. El diablo, el que fue arrojado de los lugares celestiales, el que levantó una rebelión, y una tercera, cuarta parte de los ángeles del cielo fueron junto con él, y por eso Dios los echó fuera. ¿Se dan cuenta? ¿Y a dónde llegaron ellos? Esa es la pregunta. A la vida. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Qué es el ensañamiento? Es maldad, es perversidad en el corazón. ¿Y de dónde conseguía Caín esto? De la sangre, de la simiente de la serpiente que estaba en él. Porque la serpiente fue mala y fue mentirosa y fue envidiosa desde el principio. Así que Eva
concibió ¿de quién? ¿De Adán o de la serpiente? De la serpiente. Obviamente de la serpiente, porque había adulterado y comió del fruto prohibido. Preste atención. Versículo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estaba diciéndole que lo que iba a hacer fuera hacerlo, y que lo iba a hacer de toda manera, porque Dios conocía el pensamiento y el corazón de Caín. Ahora veamos qué pasó. Mire lo que pasa. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿De dónde vino esa raíz de maldad en el corazón de Caín? De la serpiente. De la serpiente, porque no podía venir de otra parte. Adán era puro, hecho a imagen y semejanza del Padre, y Eva era hecha de la simiente de la que fue hecha a imagen y semejanza del mismo Creador. Así que lo que iban a hacer entre Adán y Eva era simiente santa. Así que esta primera simiente que tenía Eva no era la de Dios, porque se supone que no podía haber maldad en el corazón de Caín. Ahora mire lo que dice, versículo: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios sabía que lo había matado. Ahora pues viene otra maldición. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Todas las cosas te saldrán mal. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, dijo: ciertamente cualquiera que me matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara, para que sufriera lo que había hecho. ¿Qué les parece? Ahora viene la revelación, porque ahorita muchos están dudando lo que yo estoy diciendo. Versículo 25 del mismo capítulo. Oiga y preste atención. Nació Caín. Caín, después que nació Abel, lo mató. Y mire lo que pasa en el versículo 25 para que entienda. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Tuvo relaciones con su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Este es el hijo del que no se habla, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set es la simiente santa. Set es la misma simiente de Abel, la simiente de Dios. Y la simiente de la serpiente y la simiente de Dios tienen conflictos. Muchos dicen: no, que los judíos son bastante hechones y tienen un problema. No tienen un problema, sino que ellos guardan el linaje, defienden el linaje y no se quieren echar con cualquier persona que tenga la sangre de la serpiente. Aunque muchos ya están mezclados, pero aún hay quienes guardan y se guardan y tratan de guardar la simiente de Dios. Por ahí me pueden decir en estos momentos: ese pastor está delirando. Sí, hay todavía. Hay simiente pura de Dios. Hay justos en la tierra, porque si no ya la tierra fuera destruida. Ahora escuche lo que voy a decirle.
Escuche lo que voy a enseñarle. Así que Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde ese entonces se invoca el nombre de Jehová. Qué maravillosa es esta enseñanza. Jehová Padre. Ahora mire lo que dice la palabra. Versículo 5. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el libro de las generaciones de Adán solamente aparecen Abel, Set y los hijos de su descendencia, pero no aparece Caín. ¿Por qué? Porque Caín no era simiente de Adán, y esto lo confirma. Esto confirma lo que yo estoy diciendo. Usted en el árbol genealógico no aparece Caín por ningún lado. Solamente la simiente del Hijo de Dios, la simiente de Dios. Set. De ahí comienza todo. Ahí se invoca a Jehová, de ahí en adelante. Y mire lo que dice. Dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Él. Y el primer linaje santo es Abel, pero no se vio descendencia de él porque fue cortada su vida. Y luego el siguiente linaje santo fue Set. Y de ahí comenzó la simiente de Dios. Ahora mire lo que dice para entender algo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo y un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se dan cuenta? Set era puro. No tenía mezcla con la sangre de la serpiente. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Esto es maravilloso. Ahora tengo que explicar cuál es el problema del cristiano de hoy. Que cuando tira los golpes no sabe a quién pegarle. Porque el diablo es astuto. La simiente del pecado está en la carne, en la sangre del hombre. Y también la simiente de Dios está en la sangre del hombre. Estas dos simientes se oponen entre sí. Cuando no ha nacido el hombre en la simiente de Dios, es arrastrado por los deleites, los placeres, las concupiscencias de la carne. Y el hombre va directamente a la destrucción, porque Satanás vino a destruir, a matar, a hurtar, a destruir. Pero cuando el hombre nace en la simiente de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, comienza a tomar dominio y control del espíritu de ese hombre que entró en él, ese espíritu nuevo, la restauración del espíritu de vida que viene de parte de Dios. Acuérdese que murió en Adán y Eva, pero en la simiente de Dios recobra la vida espiritual. Amén. Vamos a aplaudirlo. Entonces comienza la lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere hacer la voluntad del espíritu, pero la carne se opone. Así lo dice en Gálatas. Y los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu van en contra de los deseos de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Y sabemos cuáles son los deseos de la carne, y los deseos del espíritu se manifiestan cuando el hombre reconoce al Hijo de Dios, cuando reconoce al Mesías, cuando nace en él, cuando es bautizado en el agua y en el espíritu.
Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y todo lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu y procede de arriba. Vamos a aplaudir. Amén. Cuando el hombre nace en la simiente de Dios, diga en Yahshua HaMashiach, en Jesucristo, entonces tiene vida y vida en abundancia y vida eterna en el Hijo de Dios, en la simiente santa. Jesús es la simiente santa. Jesús no tenía contaminación. Para que Jesús viniese, tenía que estar María pura y venir del linaje de la simiente de Dios. María estaba consagrada en el altar y servía a los del sacerdocio. Y el Espíritu Santo, su obra majestuosa es colocar en el vientre de María el que había de venir, el Mesías. Nosotros lo reconocimos, pero hay muchos que aún no lo reconocen, y por eso viene un falso Mesías que se va a meter, y muchos van a ser engañados. Ahora mire lo que pasa, y vamos a gozarlo. Versículo 14, Romanos capítulo 7. Pablo le explica a los romanos y trata de enseñarles, y le decía a los romanos: mira, no se preocupen. Realmente cuando se nace en el Espíritu comienza un conflicto, porque en nosotros hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios, pero tenemos que morir en la carne, tenemos que negarnos a la carne, como dice Jesús, como dice el Maestro, y tenemos que vivir por el Espíritu en la nueva vida en Cristo Jesús, porque Jesús nos da una nueva vida para vivir en su presencia, en santidad, en fe. Ahora miren lo que dice. Pablo tenía un dilema tremendo, y él estaba hablando aquí de esto. En Romanos capítulo 7 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, la ley procede del cielo, la ley es espiritual, y la ley le fue dada a los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres aprendieran a caminar en la voluntad del Padre. Y esto es lo que se le perdió a la humanidad. Esto es lo que dejaron de practicar. Esto fue lo que sacaron de las escuelas. Por eso es que hoy los niños se levantan con un revólver y le pegan un balazo a un maestro. No respetan a nadie. Los niños se levantan contra los padres y agreden a los padres, porque Dios enseña a corregir a los hijos. Y Dios enseña que los hijos deben permanecer en la presencia de Dios, enseñándoles el camino del Señor, para que cuando estén grandes no se aparten de Él. Pero quitamos la voluntad y el amor del Padre, y hoy tenemos una humanidad completamente en desorden, caminando en dirección a las tinieblas, caminando a la perdición del alma, porque no reconocen a Jesús. Y Jesús está viniendo. Se acaba el tiempo de la gracia. Pero usted, es su deber, la comisión de Jesús, los que fueron llamados, los que fueron tocados por el Espíritu Santo, se bautizaron y conocen el Evangelio de Jesucristo. Su deber es predicar el Evangelio a toda criatura, para que conozcan a Jesús, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero muchos amaron más las tinieblas que a la luz, para que sus obras no le fueran reprendidas. Hay muchos que viven engañados. Hay muchos que están haciendo como quieren. Todos vosotros sois mis hermanos, pastor y maestro uno solo, el Cristo. Pero hay muchos que se creen apóstoles y profetas de este tiempo, y nada son, sino que se engañan. Ellos ministran por el espíritu de la serpiente, ministran por el linaje de la serpiente, porque Jesús lo dejó claro. No hay más profeta. El último profeta fue hasta Juan. No hay más apóstol. El último fue Pablo, y era el abortivo, y no era digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia. Y son 12 pilares, y cada pilar se le va a dar a un apóstol en particular, lo enseñan las escrituras. Yo no sé qué van a hacer la apostolera que hay en este tiempo, y no sé qué van a hacer tantos profetas. Yo les recomiendo que se conviertan, que se arrepienten y se conviertan, y que busquen a Jesús, y que entiendan que en ustedes hay dos simientes, y que no ministran la simiente santa, la que nace cuando se recibe a Jesús, cuando se reciben las arras del Espíritu, cuando se recibe el Abba Padre, sino que ministran por la simiente de la serpiente. ¿Y por qué digo esto? Porque todo apóstol que anda predicando prosperidad, todo apóstol que anda enseñando pactos, el último pacto fue en la sangre de Jesús.
en el pacto renovado, en el pacto de la redención. No hay más pactos. Dios dejó todo establecido. Viven engañados y el único que engaña es la simiente de la serpiente. Vuélvanse a Jesucristo y nazcan verdaderamente en Jesús, en el Maestro, en el Mesías, en el que dará la vida eterna, en aquel que vendrá por una iglesia perfecta, hermanos. Amén. Irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Esta palabra es muy profunda. Esta palabra golpea los sentimientos de algunos. Pero esa no es mi intención. Mi intención es que la palabra le aclare, porque yo no soy nada. Escuche esto. El Señor sí, y es su palabra. Yo soy un humilde servidor, un saco lleno de huesos, que se resguarda del mundo y de las cosas del mundo para poder servir con diligencia a quien me llamó por hijo, a quien me llamó por siervo. En lo poco soy fiel, pero hay algo que me garantiza a mí, que en lo mucho Él me pondrá cuando esté en su presencia. Por eso no puedo permitir que la simiente del diablo me engañe y yo viva engañado, sino que debo hablar con verdad, con denuedo, y mostrar que Jesucristo verdaderamente es el camino, es la verdad y es la vida eterna, y que nadie vendrá al Padre sino a través de Jesús, a través de la simiente santa. Todo aquel que nace en la simiente del Hijo de Dios no hace pecado y busca estar en la presencia de Dios. Busca perfeccionarse cada día mediante el conocimiento de la fe y busca andar en santidad, porque solamente en santidad se verá al Señor. A muchos no les gusta este tema, le huyen, pero hoy Dios les está aclarando a ustedes qué fue lo que pasó y de dónde viene el problema. Porque hay hermanos que dicen: ¿por qué siempre hablan del diablo si el diablo está vencido? El diablo está vencido. Y la iglesia está parada sobre las puertas del Hades, y el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Es verdad, pero hay dos campos de batalla de los cuales voy a hablar ahora en el siguiente mensaje. El campo de batalla, el cual la palabra nos enseña que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Este es el mundo invisible, este es el mundo de los demonios con los que usted va a revocar, con los que usted tiene autoridad para demandarlos y a echarlos fuera. Pero también hay otra guerra en nuestros propios miembros. Hay una guerra entre la simiente del Hijo de Dios y la simiente de la serpiente, que también está en el hombre. Por eso Jesús dice que debes morir en la cruz. Pablo dice que debes morir en la carne. Pedro dice que debes morir en la carne. Y todos los santos dicen que debes morir en la carne. Porque en la carne está la simiente del diablo. Denle un aplauso a Jesús. Ahora escucha lo que viene. Pablo dice esto: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Escuchen, presten atención. Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tenía un conflicto. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo estaba claro de que había algo en él, y esto era la simiente del diablo, que lo traicionaba. Por eso es que los cristianos, cuando apenas se bautizan, el diablo los bombardea. Son tentados por la misma concupiscencia de la carne, son tentados por los mismos deseos de la carne, son tentados por los mismos miembros de la carne, porque el viejo hombre o la carne se levanta contra lo que se recibió, que es la vida en el Espíritu, en la simiente del Hijo de Dios. Ahora mire lo que dice la palabra. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ve? En la carne no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero el no hacerlo. El Espíritu te habla. El Espíritu quiere que tú hagas las cosas bien y que hagas lo que a Dios le agrada. Pero en la carne hay otra cosa que te lleva al pecado, que te lleva a hacer lo contrario, que es la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos bautizarnos.
Por eso es que necesitamos nacer de nuevo para que esto se nos revele. Escuchen bien. Si no nacemos en el agua y en el espíritu, si no, primero no pasamos por un arrepentimiento y no nacemos en el agua y en el espíritu, la palabra de Dios misma no se te va a revelar. Porque es el Espíritu Santo el que va a traer toda revelación. Es el Espíritu Santo que va a traer toda verdad a tu vida. Es el Espíritu Santo el que te va a llevar y te va a guiar. Pero muchos no entienden esto. Muchos entran en el fanatismo y entran en la religiosidad. Pero no estamos entendiendo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ahora mire lo que dice la palabra. Y sigue Pablo tratando de explicarle a los romanos cuál era la situación verdadera que tiene cada hombre y cada mujer en su interior. Mire lo que dice ahora, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y dónde estaba el pecado? En sus miembros, en su carne, lo acaba de decir. Así que Pablo tenía un conflicto entre la simiente del diablo, diga conmigo, en su carne, y en la simiente de Dios, diga, en su espíritu, que había nacido de nuevo. El espíritu había muerto por causa del pecado en Adán y Eva, pero una vez que entramos en una nueva vida con Cristo, se vivifica el espíritu por su gracia, por su sacrificio, un don no merecido que recibió el hombre en Cristo Jesús, en quienes creen en su nombre y en quienes le siguen. Vamos a aplaudirlo porque Él es Rey. ¡Aleluya! Explicar esto cuesta. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra el entendimiento, porque muchos no lo han entendido. Todo el que se hace llamar apóstol en este tiempo, todo el que se hace llamar profeta en este tiempo, no ha entendido la simiente del Hijo de Dios. Así que vive engañado, porque Dios nos llamó a ser servidumbre santa. Y al cuerpo, a los miembros del cuerpo, dio dones y talentos. Y dio 5 dones ministeriales que se activan con el Espíritu Santo, para que la iglesia tuviera la arquitectura y pudiera funcionar. Pero todo el que se hace proclamar y llamar apóstol y profeta es un vanidoso. Y Dios dice esto en su palabra en Isaías 58, que todo aquel que ande señalando, escuche esto, que todo aquel que no haya roto el yugo de la esclavitud, diga, la simiente del diablo, y esto es en la carne. Y hasta que no se acabe toda vanidad y toda jactancia, entonces no se dejará ver la luz del Cristo, la luz de la simiente del Hijo de Dios. Y para que usted pueda restaurar portillos y calzadas destruidas, primero tiene que dejarse ver la simiente del Hijo de Dios que verdaderamente ha tomado, escuche, la plenitud en tu vida. Vamos a aplaudirlo nuevamente. Ahora mire lo que dice la palabra esta noche. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Escuchen. En el espíritu me deleito en la ley de Dios. En los 10 mandamientos. Amén. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, diga, en mi carne, en lo sexual, en lo profano, escuche, en lo que es adulterio, lo que es inmundicias, lo que es contaminación, y podemos definirla como drogadicción, podemos alcoholismo y todo este tipo de cosas que hace el hombre en su templo. Entonces estas cosas van en contra de la ley del Espíritu, y la ley del Espíritu va en contra de estas cosas. Pero la única manera que tú salgas a victoria es rindiéndote completamente a los pies de Jesucristo. Que tu mente sea renovado por la palabra y seas vivificado por el bendito Ruach Kodash, por el bendito Espíritu Santo, por el Consolador. Vamos a aplaudirlo. Ahora miren lo que dice la palabra,
versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hablaba un hombre mortal, un hombre que estaba en un cuerpo de carne y que podía pecar. Así que yo quiero decirles algo en este presente eterno, de que solamente en Jesús hay esperanza. Si naciste en el Hijo de Dios y sabes que Jesucristo es el Salvador y te apartaste de Él, vuélvete rápidamente a Jesucristo. Antes de que se cierren los ojos o antes de que Él venga. Antes de que suene la final trompeta. Porque cuando suene la final trompeta, cuando el Señor mismo venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Él resucitarán primero. Y los que estamos en pie seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con el Señor en los aires. Amén. Para irnos a las bodas del Cordero, para irnos a las bodas del Señor, para sentarnos en la mesa y el Señor mismo nos servirá a cada uno. Amén. Esto es maravilloso para luego venir nuevamente con Jesucristo y ser plantado para el reino milenial. Shalom. Maranata, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Así dijo Jesús. Jesús da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vuélvete a Jesús y que este mensaje toque tu vida, toque tu corazón y entienda qué es lo que pasa, por qué dudas, por qué vas hacia adelante y por qué vas hacia atrás. Te doy la fortaleza en el Espíritu y pido al Espíritu Santo que te dé templanza espiritual para que camines con Cristo, para que andes en su palabra, viva por su palabra y que recibas el toque implantado por el Espíritu Santo para que verdaderamente seas levantado a victoria con Cristo. El tiempo se acorta, el tiempo de la gracia se termina. Jesús está viniendo. Shalom Maranata.